vengo con la ilusión de que aprendamos muchas cosas. Al igual que la semana pasada, nos vamos a ceñir a un único texto. No lo vamos a dividir en dos partes y yo lo voy a leer despacio y me gustaría que ustedes diesen su opinión, que trataran de ir un poquito más allá, no sé, más allá de lo obvio. Lo escribió Marcos. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Marcos escribió esto? ¿Qué quería llamar la atención al citar este pasaje? ¿Por qué para las comunidades fue importante? ¿Vale? Y haciéndonos esas preguntas, a ver si sacamos así conclusiones novedosas. Pero ya les digo que vamos a aprender cosas bastante interesantes. Marcos capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el 30. ¿Comenzamos? Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Amén? Amén. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Algo que les suene mal? Primero, la señora no era de Israel, era de Sirofenicia. Ajá. Era gentil. Sí, Qué curioso, ¿no, Pedro? pues sí, Que inmediatamente después de lo que estuvimos explicando la semana pasada, suceda este acontecimiento. ¿No os parece extraño? Era griega. Una mujer gentil. La semana pasada estuvimos hablando en que Jesús, ¿verdad, Guadalupe?, no hacía acepción con los alimentos. No los separaba entre limpios e inmundos, puros o impuros. ¿Qué decía Pérez? Que lo que contaminaba a una persona no es lo que comía, sino lo que salía de ella. ¿Vale? No hizo acepción con los alimentos. Y parece Pedro José que llega aquí y no hace acepción con las personas. no, señor. No es una mujer judía, Guadalupe. Es una mujer sirofenicia o cananea, dependiendo de la versión que estés leyendo. Aquí te pone griego. Griega. Una mezcla. Es decir, Jesús nos quiere decir algo con eso.
Luego vamos a incidir más en esto. Pero bien visto, Pedro. Muy bueno, hermano. ¿Algo más? Lo que Jesús no quería que nadie entrara, o que no se entrara. También me choca. Un poco. Entró incógnito. Sí. Yo puedo apuntar dos posibles opciones, Pedro. Número uno, necesitaba descansar. Ya hemos visto que fuera donde fuese, la gente le perseguía. Ni tiempo tenía para comer. Y él, como ser humano que también era, necesitaba descansar. Así que, Pedro, número uno, necesitaba descansar en el aspecto físico, pero también en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Venga, hagamos una recapitulación, Sofía. Los fariseos y los escribas, los profesionales de la religión, ¿qué concepto tenían de Jesús? Que era un pecador, porque no guardaba las normas. Es que se han ensabado. No guarda la tradición de los ancianos. Así que James, para los fariseos y para los escribas, era un pecador. Para Herodes, ya lo vimos, Tere, un peligro público. Y cuando fue a los de su tierra, ¿qué pasó? Gaby, ¿lo celebraron con ahínco? ¿No? No le querían. Entonces sí, él era consciente de que tarde o temprano debía de enfrentarse a su realidad, pero no había llegado el momento y necesitaba alejarse. Pero tampoco pudo. Muy bien, Pedro. ¿Algo más? Me llama la atención ¿Sí? de eso que dijo Jesús a la mujer, que el pan de los hijos. Sí. Yo eso pasa siempre, en mi vida ha pasado, Sí. que yo he cogido el pan de mi casa, darlo primero a la gente de fuera, antes que los míos de dentro. Entonces, eso que le dijo Jesús a mí Sí. me toca mucho. Mire, si me permite usted, luego vamos a profundizar más en eso. Pero hay algo que yo quiero explicarles. En aquel tiempo, Guadalupe, a los perros no se les tenía tanto cariño como hoy en día. Al menos en aquella cultura. Para los orientales, los perros eran símbolo de deshonor. Los griegos, por ejemplo, Alfredo, ¿a quién llamaban perras? A las mujeres un poco desvergonzadas, livianas. Es una perra. Y los judíos, a los gentiles, Tere, ¿cómo les llamaban? Perros. Perros. Pero bueno, hay que saber diferenciar entre el perro salvaje y el perro doméstico. Pero había una cuestión que nosotros tenemos que saber. Venga, lo primero que vamos a aprender hoy, Gaby. La gente en aquel tiempo no comía con cuchillo y tenedor. Ni había servilletas para limpiarse. ¿Cómo lo hacían, Rebeca? ¿Con qué comían? Con las manos. ¿Y con qué se limpiaban si no había servilletas? Pues, ¿saben una cosa? Que no digo que no, Mari, no digo que no. Pero utilizaban cachos de pan para restregarse las manos. Y ese pan lo tiraban al suelo y era de lo que comían los perrillos. Miren, para darles más tiempo, porque quiero que aprendamos hoy mucho. Miren,
se nos habla de Tiro y de Sidón. Sí, sé que lo que pasa... A ver, ¿este mapa se ve mejor? Sí, sí. Miren, más o menos desde aquí, desde esta zona, más o menos, el Señor sube para arriba, para la zona de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades que pertenecían a Fenicia. Y Fenicia era parte de Siria. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es que era una nación gentil, extranjera, pagana. Tenían ídolos. Bien. Empezamos con Tiro. Hoy va. Vamos para acá. Aquí quiero ir. Mire, desde Capernaum hasta Tiro había como unos 65 kilómetros. Y desde Capernaum hasta Sidón había como unos 100 kilómetros. Entre Tiro y Sidón había una distancia de 45 kilómetros. Y aunque pertenecían a la misma región, al mismo país, aunque pertenecían a Fenicia, eran ciudades totalmente independientes y rivales, Tere. Tenían sus propios dioses, tenían sus propias monedas y sus propios reyes. Se disputaban, Alfredo, muchas cosas. Miren, a la ciudad de Tiro se le llamaba La Roca. ¿Sabes por qué, Guadalupe? Pues te lo voy a decir. Porque en la costa, bueno, antes de eso, si se dan cuenta, Fenicia rodea Galilea. ¿Se dan cuenta? Fenicia empieza desde el Monte Carmelo, que está más o menos ahí, el Monte Carmelo, unos 250 metros de altura, y desde ahí toda la llanura de la costa, eso es Fenicia, rodeando Galilea, de donde era nuestro Señor Jesús. Perfecto. Bueno, pues a Tiro le llamaban La Roca. ¿Por qué? Porque en la costa había dos grandes peñascos unidos por un gran acantilado. ¿Qué pasaba? Que en aquel tiempo eso servía de fortaleza, pero creaba un puerto natural, un puerto para barcos natural. Lo mismo pasaba con Sidón. También tenía un puerto natural. Ahora, ¿ustedes saben por qué se hicieron famosos en un principio los fenicios? Con el tema del mar. Las barcas. ¿Las barcas? Los barcos. ¿Por el tipo de barcos? Sí. Ah, no lo sabía. ¿Sí? Sí. Ah. Yo quiero decir otra cosa. Vale. Si eso es así, no lo sé, Pedro. Yo te lo agradezco. No, o sea, si hacían algún tipo de embarcación distinta, no lo sé, está muy bien. Pero, mira, sus marineros fueron los primeros en hacer algo que hasta ese entonces nadie había hecho. ¿Nadie sabe qué? Fueron los primeros en guiarse por las estrellas. Hasta ese tiempo, los barcos solo navegaban por el día y cerca de la costa, y por la noche tenían que pararse. Ellos fueron los primeros que navegaron guiándose con las estrellas. Así que recorrieron todo el Mediterráneo, cruzaron las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, llegaron hasta Gran Bretaña, hasta las minas de estaño de Conway, y algunos dicen que tal vez circunnavegaron el África, ¿vale? Pero pasaron a la historia por eso, entre otras cosas, en que fueron los primeros marineros en guiarse por las estrellas, ¿vale? Muy bien. Todo esto que les he contado. Y Félix, pero si esto es un estudio bíblico, ¿para qué me cuentas tanta historia? ¿A mí qué me importa que se guiaran por las estrellas o no?
¿O que hubiera tanta distancia de un sitio a otro? Dime algo que me pueda llevar a mi casa. Yo quiero que se queden en eso que primero dijo Pedro José. La semana pasada vemos que el Señor no hace acepción de alimentos. Y ahora no quiere hacer acepción de personas. Estamos hablando, por hablar de Sidón, de las dos ciudades, de una ciudad que fue, de un reino que fue enemiga de Israel por siglos y siglos y siglos. Y voy a preguntar, y aquí es donde vamos a aprender mucho esta tarde. ¿Alguien sabe de dónde surge esta rivalidad? ¿De dónde surge este enfrentamiento? ¿Alguien lo sabe? ¿Pueden buscar en sus Biblias Génesis capítulo 9? Génesis capítulo 9. Y aquí voy a hacer preguntas. Y aquí es donde vamos a aprender cosas, Araceli. Génesis capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 29. Les voy a decir dónde empieza todo esto. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 29. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí, Alfredo? Sí. ¿Guadalupe, lo tiene usted también? Voy a leer despacio y voy a hacer preguntas. Y como respondan lo obvio, se van a equivocar. Miren, y los hijos de Noé... 9. Sí, Olga, Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 29. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3, ¿verdad? Sí. Sem, Can y Jafet. Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Pregunta: ¿cuántos hijos tenía Noé? 3. Sem, Cam y Jafet. ¿Con quién se enfada mucho? Con Cam. Con Cam. Vale. Pregunta. Y aquí vamos a empezar a aprender cosas. Pregunta, Tere, ¿por qué Noé maldice a Cam? Y les digo una cosa, que maldecir en aquel tiempo no era lanzar un insulto y ya está, eso te marcaba de por vida. Era quitarte la bendición, el beneplácito por parte de tu padre. Eso lo arrastrabas toda tu existencia. ¿Por qué Noé maldice a Cam? Porque no le arropó con la ropa. Porque le dio su Porque le dio su desnudez. Claro. Y ahora yo, porque aquí están para aprender, olvídense de lo que hayan aprendido en otros sitios. ¿Ver desnudo a tu padre es tan grave?
como para que te maldiga toda tu existencia. Aquí no. Aquí no. Aquí no. No, yo quiero que piensen. Yo quiero que piensen. Seguro, tú lo has leído en otra parte de la Biblia. ¿Podrías enseñarme un solo versículo donde pusiera que está prohibido ver a tu padre desnudo? ¿Podrías encontrarlo? ¿Tan malo es? ¡Ay! ¿Y si es una expresión idiomática? Y el problema no está en que viera desnudo a su padre, sino en lo que le hizo al padre. Se lo dijo a sus hermanos. Voy... Escúcheme, que va mucho más allá de lo que pone el texto. No es que lo viera... Mira, a ver, si vio al padre desnudo, había un problema de voyerismo, de mirón. Ahí por mirar. Pero como les he dicho, no hay una sola ley oriental que penalice el que uno vea desnudo a su padre. Pero en la Biblia esa expresión sí no las encontramos otras veces. Lo de descubrir la desnudez de otra persona. ¿Y sabes a qué se refiere? A relaciones sexuales ilícitas. Así que el pecado de Can sobre Noé solo pueden ser dos cosas. Hay unos que dicen que tal vez sodomizó al padre, violó al padre, pero los expertos en hebreo dicen que no creen que fuera eso. Pero muchas veces esa expresión, descubrir la desnudez de tal persona, significaba acostarte con su pareja. Por tanto, los expertos dicen, y coinciden, no digo ninguna herejía, pueden meterse en Google esta noche y van a ver, descubrir la desnudez de Noé. ¿Sabes qué es lo que fue? Que el hijo se acostó con la madre. Forzó a la madre. Violó a la madre. Y uno se pregunta, ¿por qué hizo eso? Y los expertos dicen, para tener mayor parte en la herencia. O otros también dicen, otros comentaristas, ¿saben para qué? Para quitarle la autoridad a Noé y tomarla a él. Por eso es que llama a los hermanos, para que lo vean, para que digan, ahora yo estoy sobre vosotros. Eso si lees la Biblia literalmente no lo vas a encontrar, pero si vas al sentido de las palabras en hebreo, te van a decir eso. No te estoy mintiendo. Solo hay esas dos posibilidades, Tere. O abusó de Noé, o castró a Noé, o sodomizó a Noé. Y los expertos dicen que no creen que fuera eso. O lo segundo es que abusara de su madre. Por eso ahora me tienes que saber contestar la pregunta que te voy a hacer. Si el error lo comete Can, ¿por qué maldice a Canaán? No te lo va a decir la Biblia. Piensa. Yo les he dicho. Que Can tenía antepasado también. No, es al contrario. Es que Canaán fue hijo de Can. Los expertos dicen que Canaán es el fruto de la violación del hijo a la madre. Por eso es que lo maldice. ¿Vale? Pero escúchenme, ¿vale? Sem, Can y Jafet. Can se comporta muy mal con la madre. Y fruto de portarse muy mal tiene un hijo. Y se llama Canaán. Y Canaán también tiene muchos hijos. ¿Y saben cómo se llamaba el hijo mayor de Canaán? Aquí viene la cosa. ¿Saben cómo se llamaba el hijo mayor de Canaán? Sidón. Y Sidón tuvo tantos hijos que se convirtió en una nación. Así es que los israelitas y los sidonios están enfrentados desde que el padre maldijo al nieto.
Y para que vean que no les miento, en Jueces capítulo 10, ¿ustedes se dan cuenta de qué va el libro de Jueces? El pueblo de Israel hace lo que le da la gana, Gaby. Cuando las cosas les va bien, se olvidan de Dios. Y cuando caen en manos de otras naciones más poderosas, ¿de quién se acuerdan? ¿Cómo nos pasa a nosotros, verdad, Guadalupe? Cuando la cosa no va bien, ¿quién se acuerda de Dios? Déjame para encontramos trabajo, empezamos a ganar dinero, podemos empezar a salir. ¿Quién necesita a Dios? A Dios lo necesitamos cuando estamos en el paro. A Dios lo necesitamos cuando estamos enfermos. A Dios le necesitamos cuando caemos en medio de una depresión. Pero ¿quién necesita a Dios cuando la cosa le va bien? Si lo cantamos, ¿no? Pues eso pasaba al pueblo de Israel. Cuando las cosas le iban bien, se olvidaban de Dios. Pero cuando las cosas le iban mal, se acordaban de Él. Y Dios les mandaba un juez. Bueno, pues en un momento en Jueces capítulo 10 ustedes van a leer que los sidonios conquistan Israel y los oprimen. Y si leen a profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, van a hablar barbaridades de Sidón. ¿Por qué? Porque son los enemigos. Y aquí es donde está la lección en esta tarde. Fíjense qué diferente es Jesús. Porque ¿quién eran los sidonios? Gentiles, enemigos, paganos, idólatras, perros, incircuncisos. ¿Qué pensaba, Leo, un judío de un sidonio? Ellos están fuera y nosotros estamos dentro. Dios está con nosotros, pero no está con ellos. ¿Les suena algo esto que les estoy contando? Creerse el ombligo del mundo. Y ahora llega Jesús. Este Jesús donde iba la diaba parda. Ahora llega Jesús. Y ya hemos visto que cuando él iba por otros sitios y veía en sidonios, ¿los rechazaba? No. Los sanaba. Y llega un momento en que él hace milagros entre los de su nación y no obtiene Olga una respuesta favorable. Que eso muchas veces nos pasa. Bendición tras bendición, bendición tras bendición y nunca damos cuenta a Dios. Y es Jesús el que tiene que decirlos. En el día postrero, en el día venidero, les será la cosa mejor a los de Sidón que a los de mi nación. ¿Usted se imagina lo que significaba escuchar eso? Cuando tú te crees el más santo, el más espiritual, el mejor cristiano, y que todos los de fuera están mal. ¿Me permite así una broma? Yo soy la buena, mi marido que está en el coche es el malo. ¿Cómo nos gustan esas cosas, eh? Marcar la diferencia, marcar la distancia. Yo estoy bien, él está mal. Pero llega Jesús. Llega Jesús. Y obra el milagro. No hace acepción de personas. Ningún judío se hubiera parado allí, porque eran perros. Y un judío, Rebeca, igual que no contaminaba sus labios con alimentos inmundos, tampoco contaminaba su vida en contacto con un gentil. Pues él va allí. Y dice esas cosas tan maravillosas, que me dan tiempo a desarrollarlas. Sí, vamos genial de tiempo. Así que les quiero enseñar 3 cosas, y en el último punto otras 3. Pero miren, vamos rápido. Primero, Pedro, tú dijiste bastante de esto. La primera cosa extraordinaria que nos encontramos aquí es que Jesús estaba en territorio gentil. No hizo acepción de personas. ¿Qué nos quiere decir? Que estos gentiles también formaban parte del reino. Los judíos pensaban que Dios era única y exclusivamente de ellos, que la salvación solamente era de ellos.
que el estar bien con Dios solamente le correspondía a ellos. Y el resto, que arda en el infierno. ¿Qué nos dice a nosotros Dios en esta tarde, Olga? Que todas las personas, aunque no estén aquí, aunque no se congreguen en ninguna iglesia, son importantes para Dios. Igual que cada uno de nosotros. Aunque nunca vayan a una iglesia, aunque nunca den un paso de fe, Dios sí se preocupa de ellos. Dios sí los ama a ellos. Somos nosotros los que levantamos barreras, somos nosotros los que levantamos muros, pero Dios ama a todas las personas por igual. Esto es fácil decirlo en el 2020, pero miren lo que hizo Jesús. Número 2. Esto simplemente es una curiosidad, otro dato para aprender. Esas ciudades fenicias que hemos citado, Tiro y Sidón, idealmente habían sido parte del reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Josué se pone a repartir entre las tribus las tierras? ¿Qué es lo que le dice a la tribu de Aser? Josué capítulo 19, versículo 28 dice: hasta la gran Sidón y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Es decir, que en el ideal, Israel tendría que haberse extendido hasta allí. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Militarmente nunca lo hizo. Nunca lo conquistó. Pero donde no llegaron las armas, llegó el amor de Jesús. Con armas no pudieron conquistarlo. Pero la obra redentora y misericordiosa de Jesús sí llegó hasta allí. Y lo que le quise decir, Guadalupe, hay que leer esta historia con intuición. Que yo sé que son muy espirituales, pero leamos con propiedad, con sentido común. Eso que dice Jesús suena muy mal. Y más sabiendo lo que eso significaba. Si nosotros sabemos que en el mundo oriental un perro era un símbolo de deshonor, que para un griego una perra era una mujer frívola, liviana, suertecilla, ligerilla, Sofía, y que para un judío, un gentil, era un perro. Es más, la misma Biblia dice: no deis lo santo a los perros. Eso que dice Jesús suena a insulto. Bueno, hay que saber leer entre líneas. En primer lugar, no usó la palabra corriente. No habla de perros, sino de perrillos. Y los diminutivos ya significan otra cosa. No es lo mismo que tú me dijeras: Feli, eres tonto, a que me digas: qué tontín eres. ¿A que no suena igual, Guadalupe? Tonto. Anda, tontín. Eso me dicen muchas veces: tontín. El diminutivo suaviza la cosa, le quita el veneno a la palabra. En segundo lugar, no podemos olvidar el tono que él empleó. Utilizo la misma palabra. Tere, no es lo mismo que yo te dijera en esta tarde: eres tonta, aunque te dijera: anda, tonta. ¿A qué no te enfadarías? Pero la primera cogías y te ibas. ¿A que sí? No podemos olvidar el tono. Y lo último, en cualquier caso, Jesús no cerró la puerta. Un judío, Rebeca, nunca la hubiera abierto. Jesús no la cerró. ¿Es cierto que la comida primero era para los hijos? ¿Es cierto que al principio a dónde llegó el Evangelio? ¿Al pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí.
pero siempre hay alimento para los perrillos. Y ahí es donde yo les expliqué. No tenían servilletas, no tenían cuchillos y tenedores, se ponían las manos tibias, se limpiaban con un trozo de pan y se lo tiraban a los perros. Y yo creo que la mujer captó enseguida el tono de voz de Jesús, el diminutivo de Jesús, con el cariño que lo hablaba Jesús. Y la respuesta de ella lo admiró. Y desde ese momento, se nos dice que la hija de esta mujer fue sana. No nos quedemos simplemente con el milagro, que es maravilloso, Alfredo, es maravilloso. La fe de esta mujer hizo que su hija fuera sana. Vayamos a todo lo que representa. Isaías habla mal de Sidón. Jeremías habla mal de Sidón. Ezequiel habla mal de Sidón. Jueces capítulo 10, Sidón invadiendo Israel. Si yo les digo esto, ¿qué pasa con Sidón, Olga? No hay que ser muy listo, ¿verdad? Es el malo de la película. Pero ahora llega Jesús y no se pone a señalar, sino que quiere curar las heridas que vienen desde la época de Noé. Y donde había sido enemigos acérrimos, Él llega, Tere, y sana, y predica. Y a todo el mundo nos dice que Él no hace acepción de personas. Que para Él es igual de importante un judío que un sidonio. Miren, la historia de Jonás. Imagínense que es un cuento, ¿vale? Y los cuentos tienen moraleja. Sí. ¿Qué moraleja tiene el cuento de Caperucita Roja? No te fíes de los extraños, no salgas tarde de casa, no sé. Los tres cerditos, ¿no? O sea, los cuentos tienen una moraleja, ¿verdad? Vale, si fuera un cuento el libro de Jonás, ¿qué moraleja tiene? ¿Qué enseñanza tiene para mí? ¿Qué necesitamos aprender? Porque nos quedamos con que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Que quería ir para Cádiz, pero Dios lo manda a Nínive. Siempre nos quedamos con esa cosa y nos olvidamos lo más importante de la historia, la moraleja. ¿Por qué quería Dios que este profeta fuera a predicar a la capital de la nación, que era su mayor enemigo? ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué? Porque Dios también los amaba. Amén. ¿Por qué se quería ir a un resort de Cádiz? ¿Usted sabe que Tarsis estaba allí por Cádiz? Estaba por aquí, por Andalucía, ahí. Claro. Decía, no, me voy a un resort 5 estrellas, un masajito, un zumo de piña, un bañito en la playa, que hago de allí en Nínive predicando a estos incircuncisos. Pero Dios quiere que vaya, que predique y que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios los ama por igual. Esto es fácil predicarlo en el 2020, pero imagínense eso, diciéndolo en los tiempos de Jesús. Que tuvo que, oye, el día postrero, Tere, los sidonios estarán mejores que esto. Oye, ¿cómo nos sentaría Alfredo, Olga, cómo nos sentaría a nosotros que el Señor viniera y dijera: el marido de Guadalupe que está en el coche por no pisar una iglesia estará en el día postrero mejor que vosotros? Eso lo dice Mateo ya. Alejados de mí. ¿Por qué nosotros hacemos acepción de personas? No hemos sido llamados a ello, sino a mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la empatía de Dios. Muchas veces hay que dar menos sermones y
y tenemos que hacer que nuestro ejemplo sea mejor. Ser buenos vecinos en nuestra comunidad, ser buenos trabajadores en nuestros trabajos, ser una buena esposa para su marido. No hace falta que le cante la gallina todos los días, que vea una mujer distinta en usted. Preocupémonos por esas personas que nosotros nos hemos encargado de decir que son del mundo, porque son creación de Dios. Y a Dios les importa tanto como le importamos nosotros. Amén. Amén. ¿Alguna duda sobre lo que he dicho de Jonás? De Noé. No hay duda. Métanse en Google esta noche si quieren y lo van a ver, ¿vale? El problema no estaba en que lo vio desnudo, que tampoco es tan grave, le vio con celulitis, le vio ahí la andorguilla, tampoco para nada, yo gordito, gordo, estaba gordo, que tampoco era para maldecirlo toda la vida. Es que el comportamiento de Cam fue un comportamiento desastroso, asqueroso, repudiable. O le violó al padre, o lo más seguro es que le violara a la madre. Y no solamente no estaba arrepentido, sino que se jactó de ello, mostrándoselo a los hermanos para decirles: ahora soy yo el que tengo la autoridad y no vuestro padre. De ahí viene la maldición, de ahí vienen los enfrentamientos. Cuando las cosas muchas veces no se sanan entre padres e hijos, las cosas se enquistan, se pudren y terminan como terminan. ¿Ustedes conocen algún ejemplo? En sus ciudades de origen, en sus pueblos, entre su familia, de enfados que se han perpetuado generación tras generación porque no se pudieron arreglar las cosas. Bueno, pues hasta aquí lo que yo tenía que decir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Pedro, no sé si levantaste la mano. Sí. ¿Quieres decir algo? Perdóname. Es sobre la insistencia de la mujer con Jesús. Sí. Que se arrodilla. Sí. Y aunque la llame Pedrita, Sí. Tiene tanta fe, Sí. que insiste, Sí. se queda y consigue. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Insistir. Sí. A la primera no, a la segunda, a la tercera. Sí. Yo sé que es difícil. Mira, vi lo que pasa es que no lo tengo. Me lo encontré en un estado. Era un hermano de otra iglesia, pero lo compartí en un estado de WhatsApp. Y era acerca de Abraham Lincoln. Creo que era Abraham Lincoln, no quiero mentirles. Pero ahora nos quedamos con que fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Pero ustedes saben la de veces que tuvo que fracasar hasta que llegó. Perdió su trabajo, perdió a la mujer de su vida, perdió elecciones previas, perdió un montón de cosas. Simplemente nos quedamos. Pero ¿qué nos enseña de eso, Leo? Que cada vez que, entre comillas, fracasó, él no se rindió, sino que siguió adelante. Y ahora nos quedamos con lo bueno de Abraham Lincoln. Pero ¿quién se acuerda de las veces que luchó cuando las cosas no pintaban bien? Por eso solemos decir que no es las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos, Tere, porque nos vamos a seguir cayendo, porque estamos hechos de carne y hueso. Y hasta el día que partamos, seguiremos cayéndonos. Y nos seguiremos desanimando. Y habrá días que no queramos que amanezca, pero hay que seguir luchando, Tere, Guadalupe, Sofía, hay que seguir luchando, hay que seguir batallando. Con una esperanza que es impresionante. Y es que Dios, aunque a veces, y no por eso es que tengas menos fe, aunque a veces no lo sientas, pero Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. ¿Ninguna pregunta? Eso es que queréis salir a las 8:30, ¿eh?
Lo hacéis por Guadalupe y te van a quedar con el marido a las 8:30 y a las 8:30 que si no le regaña. ¿Se da cuenta la iglesia esta como es? Lo conoce la mitad de los hermanos. Cuando pueda venir un domingo, pues ¿eh? Bueno, pues nos alegramos mucho de tu... Sí, ya, Mari.